Camino Celeste con Estrella Lobey. Terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi y Chi Kung, cosmiatría holística, reflexóloga holística, terapias vibracionales con péndulo hebreo y bobina Kundalini, facilitadora en autoconocimiento con Eneagrama. Estrella Lobey, terapeuta vibracional. Lunes, 12 horas. Bienvenidos, buenas tardes a esto que es Camino Celeste. Bien, mi nombre es Estrella Lobey y bueno, les agradezco muchísimo su compañía. Vamos a estar charlando durante esta media hora sobre lo que es medicina china. En el día de hoy, bueno, traigo un tema bastante interesante que se conoce generalmente la auriculoterapia o la auriculopuntura, solamente para lo que tiene que ver con terapias de apoyo o para bajar de peso, dejar de fumar o situaciones de ansiedad. Pero quería compartirles y hacerles extensivo todo este conocimiento que bueno, viene muy bien para entender qué podemos aplicar, con qué nos podemos ayudar. A veces estamos un poco perdidos en lo que tiene que ver con cómo armonizarnos o cómo acompañar nuestros tratamientos médicos con lo que tiene que ver con terapias integrales o terapias holísticas. Así que bien, como les comentaba recién, la auriculopuntura es una variante de la acupuntura. Existen registros de este método en los clásicos de medicina china, ya por allá antes de Cristo, en el 500, entre el 500 y el 300 antes de Cristo. Así que bueno, veamos qué antigüedad que tiene esta medicina y qué confirmación de resultado, ¿no? O sea, de tantos años y siglos practicándose. Entonces, bueno, como les decía, este tiempo, ¿no? Antes de Cristo y hasta la fecha, se continúa usando y avanzando en su uso porque, bueno, los avances y las investigaciones médicas y clínicas van dando resultados positivos con este acompañamiento terapéutico. Vamos a hacer una síntesis de lo que respecta a la medicina china y este concepto de los 5 elementos que venimos dando a entender y dando a conocer en muchos programas anteriores. Pero bueno, para los oyentes que nos empiezan a acompañar en este nuevo horario, en este nuevo día, vamos a hacer una pequeña síntesis. Dentro de lo que es la medicina china tenemos 5 órganos y 5 vísceras que resuenan con la polaridad yin-yang. Estas energías, cuando hablamos de yin y de yang, hablamos de femenino, masculino, más retrotrae, digamos, la energía yin, la energía yang es más expansiva. Y después tenemos también 5 elementos de la naturaleza que son manifestaciones energéticas internas. Los órganos son manifestaciones yin y las vísceras son manifestaciones yang. Los dos mantienen este principio del movimiento en su interacción de polaridad. ¿Esto qué querría decir? Bueno, que por ejemplo el riñón y la vejiga son una dupla yin-yang y que pertenecen al elemento agua. Entonces, este elemento agua, a ellos les corresponde también un meridiano energético. O sea, este meridiano energético con sus respectivos puntos acupunturales es lo que conforma el tratamiento de acupuntura. O sea, cuando nosotros queremos tratar una patología que consideramos que está afectado el meridiano del riñón y la vejiga, ¿qué hacemos? Buscamos una secuencia, digamos, o un conjunto de puntos dentro de este meridiano para poder tratar esa patología. Eso sería a modo de ejemplo dentro de lo que sería la sesión de acupuntura. Ahora, hablábamos de estos 5 órganos y 5 vísceras y sus 5 elementos. Entonces, bueno, voy a hacer la descripción de cada dupla y el elemento que le corresponde. El hígado y vesícula biliar pertenecen al elemento madera. El corazón y el intestino delgado al elemento fuego. El vaso páncreas y el estómago al elemento tierra. Y el pulmón y el intestino grueso al elemento metal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener una interacción, un fluir energético
en estos 5 órganos, 5 vísceras o en estos 5 elementos que tienen un circuito de generación, que uno va generando al otro, uno va armonizando al otro y va alimentando al otro. Entonces es muy interesante entender cómo funciona este principio de salud o de armonización dentro de la medicina china. O sea, todo vinculado a elementos de la naturaleza, donde esos elementos afuera también resuenan en nuestro interior. Así que bien, les quiero compartir antes que nada el teléfono, el 15-5-932-6665. Así ya continuamos y a medida que transcurre el programa pueden enviar mensajes de WhatsApp, así que podemos contestar y podemos contestar dudas con respecto a esto que estoy compartiendo hoy, a este tema. Les repito el celular, 15-5-932-6665. Estamos tratando el tema de auriculoterapia y medicina tradicional china. Así que bien, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Bien, continuamos. Bueno, después de esta breve explicación con respecto a los 5 elementos y estos 5 órganos y vísceras, vamos a continuar con lo que tiene que ver con la auriculoterapia dentro de la medicina tradicional china. Bueno, para esta medicina la oreja no es un órgano aislado, sino que está íntimamente relacionada con los canales colaterales y con los zanfu. Esto que estoy diciendo, bueno, traducido es lo que estuvimos mencionando antes, que quiere decir que, bueno, que los meridianos energéticos y esto que se pronuncia zanfu, en realidad corresponden a los órganos y a las vísceras. Así que sería esto un lenguaje más técnico. Es una parte del cuerpo que constituye un todo orgánico, o sea que está reflejado todo el organismo en una porción del cuerpo. Esta palabra ya la deben conocer porque la nombramos bastante en el programa, que es somatotopía. Ese sería el significado. Es cuando en una pequeña parte del cuerpo se encuentra reflejado todo el cuerpo. Entonces, bueno, podemos decir que el pabellón auricular o la oreja es una somatotopía. Habíamos nombrado también los libros antiguos, el canon de medicina tradicional china, el Neijin, donde dice que el chi y la sangre de los 12 canales y sus colaterales ascienden a la cara y al cerebro, y sus ramas
llegan a la oreja manteniendo así la función normal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en este movimiento, en esta interacción entre todos los meridianos, en su libre fluir, siempre entendiendo que el principio de salud o de armonía tiene que ver con este libre flujo de chi o de energía vital. Entonces, bueno, esto comenta como que, o nos da a entender, de que estos meridianos todos se acercan y todos pasan por cerca del pabellón auricular o adentro del oído o por el oído o todo lo que tiene que ver abarcando esa zona. Ahora bien, concretamente podemos decir, como hablábamos antes de estos órganos y vísceras, que los 6 canales yang entran o llegan alrededor de la oreja. O sea que los canales yang serían los canales de las vísceras. ¿Por qué? Porque la víscera pertenece a la polaridad yang. Porque si recordamos, vamos a ver que son todas huecas. Por ejemplo, el estómago es una víscera, la vesícula biliar es una víscera, el intestino grueso y delgado es una víscera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son huecos y excretan sustancia. Entonces tienen una función yang, o sea, porque el yang es expansión, es soltar. Entonces por eso se dice de que el órgano macizo es yin, porque condensa. Y lo que son las vísceras excretan. Entonces, bueno, decíamos que para cada una le corresponde un meridiano. Entonces, lógicamente, todos los meridianos, por ejemplo, el meridiano de la vesícula biliar va a ser un meridiano yang. El meridiano del hígado va a ser un meridiano yin. Entonces decíamos que, bueno, que estos 6 canales pasan por la oreja. Y después también los canales yin pertenecen directamente o conectan directamente en la oreja por medio de también sus canales colaterales e ingresan y tienen función directa sobre ciertos puntos en estos órganos. También tenemos canales extraordinarios que se reúnen detrás de la oreja. Así que bueno, en síntesis, sin entrar en temas muy específicos, porque el objetivo también es que este conocimiento pueda estar al alcance de gente que nunca escuchó hablar de este tema, que nunca se trató con medicina china y puede tener una idea más abarcativa. O sea, no es para mostrar, digamos, el conocimiento desde un lado muy técnico, sino bajado a lo simple para que cualquiera pueda entenderlo y pueda ver alguna punta o algún inicio como para decir, bueno, esto me puede servir o me interesa experimentarlo. Por ejemplo, podemos decir que para tratar desequilibrios, trastornos, dolores, tanto físicos como emocionales, hormonales, podemos tratarlos con auriculopuntura, estimulando la función del chi y la sangre y regulando la función de estos órganos y vísceras. Qué interesante, o sea, que parece tan pequeño pero tan abarcativo, como esto que decimos de las medicinas integrativas, que trabajan todos los planos, tanto el plano emocional como el plano físico, el plano bioenergético y hasta el espiritual. Entonces, en esta combinación de tratamientos podemos abordar muchísimas patologías, como digo, tanto de apoyo para otros tratamientos que no tengan que ver con lo integral, como para lo que tiene que ver con toda la medicina integral. Así que bueno, les vuelvo a repetir el teléfono, es el 15-5-932-6665 para consultas o para turnos. Yo estoy en la zona de Congreso y en la zona oeste. Así que bueno, pueden pedir un turno por WhatsApp al 15-5-932-6665. Vamos a escuchar un poquitito de música y volvemos en un minutito. Gracias.
Bien, muchísimas gracias por comunicarse. Todos los llamados y mensajes van a ser respondidos después del programa. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora. Bueno, ¿cómo tratamos estas diferentes patologías desde la auriculoterapia o la auriculopuntura? Bueno, primero es observando, o sea, es fundamental observar el tacto en todo lo que tiene que ver con el pabellón auricular y todo lo que tiene que ver con los alrededores, buscar zonas donde sean reactivas al dolor, a los cambios morfológicos o de color, variaciones en la resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque podemos trabajar muy bien con lo que es el electropuntor para detectar los puntos que estén abiertos o estén cerrados energéticamente. Entonces ahí podemos hacer otro tipo de diagnóstico, más allá de lo que tiene que ver con la zona de dolor, para poder trabajar con lo que sería, digamos, los diferentes elementos, tanto aguja como semillas, imanes. Ahora esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero el electropuntor también funciona muy bien para este tipo de detecciones de bloqueos energéticos. Bien, entonces los puntos sensibles nos sirven como diagnóstico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo ver, que es muy común en lo que tiene que ver con la zona refleja o el punto reflejo de la zona hepática o la parte digestiva, estómago, o sea, cuando hay problemas de gastritis, o sea, el dolor, o sea, pero al simple estímulo, o sea, es algo que al tacto el dolor es muy agudo. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Y bueno, que puede haber una patología o un exceso de energía. Hay algo que está como, digamos, muy yang, o sea, está muy hiperactivo. Cuando hay mucho dolor, este dolor punzante y a veces se siente hasta como calor. Uno puede tocar la zona refleja y el paciente dice, ay, siento como que algo me quema. Y en realidad no hay calor, es su propia zona que está irradiando ese exceso de energía. Así que bueno, esto nos sirve como diagnóstico, pero bueno, más allá del diagnóstico que podemos hacer con estos procedimientos, por ejemplo, con lo que es acupuntura, reflexología, podemos acompañar con esto. Así que es muy interesante todo lo que tiene que ver con el abanico de posibilidades para un tratamiento. Bueno, todo lo que tiene que ver con estos tratamientos prolongados, ¿no? O sea, como que al paciente podemos enviarlo a su casa con semillas, estimulando las zonas que estuvimos trabajando en el consultorio, para que pueda tener el tratamiento más prolongado. O sea, que entre sesión y sesión pueda seguir sintiendo el estímulo de los puntos que necesita a través de unas semillas de Bacaria, que yo utilizo eso. Hay otros profesionales o otros terapeutas que utilizan chinches o microagujas, pero me parece como que es como más prolijo en el sentido de que el paciente no tiene que estar tan pendiente, ¿no? La semilla es como que, bueno, se la puede sacar fácilmente. En cambio, lo otro necesita del profesional y un cuidado higiénico distinto, que bueno, que hace que a veces sea un poquito más engorroso. Entonces me parece mucho más simple e igual de efectivo poder colocar semillas de Bacaria en el pabellón auricular. Así que bien, entonces como decíamos, para ese tipo de tratamientos, bueno, funciona muy bien todo lo que tiene que ver para adelgazar, para dolores crónicos, para ansiedad, dejar de fumar, hacerle el tratamiento prolongado y que la persona pueda retirarse del consultorio con estas semillas. Y bien, bueno, como les comentaba, también utilizo aguja dentro de la sesión, o sea, si la persona no quiere o no es necesario que haga este tipo de tratamiento extendido, se pueden colocar agujas muy pequeñas en el tiempo que dura la sesión. Por ejemplo, podemos trabajar con reflexología y mientras estamos haciendo la sesión de reflexología se colocan antes las agujas.
un mínimo de media hora tiene que estar el estímulo en el pabellón auricular como para que pueda sentirse el efecto. Entonces podemos trabajar, como digo, reflexología, acupuntura o otro tipo de técnica con ventosas, con moxa. Mientras estamos trabajando el cuerpo, tranquilamente podemos estar estimulando el pabellón auricular para reforzar lo que tiene que ver con el tratamiento, la efectividad del tratamiento. Así que bueno, les voy a hacer una lista de muchas afecciones que podemos acompañar y que podemos tratar con auriculoterapia, como es más conocido en vez de auriculopuntura, con auriculoterapia. Bueno, podemos trabajar adicciones, control de peso. Siempre digo que tiene que estar acompañado de la dieta adecuada y ejercicio. Eso sí o sí tiene que estar acompañado del tratamiento para bajar de peso. Después dolores agudos o crónicos, dolores en articulaciones o dolores musculares, de espalda, neuralgia del trigémino, funciona muy bien, trastornos neurológicos, fatiga crónica, estrés, alteraciones psicosomáticas, alteraciones psicológicas como ansiedad, depresión, compulsiones, trastornos de visión, trastornos de audición, problemas de piel, tensión arterial, problemas digestivos, estreñimientos, gastritis, colon irritable, diabetes, trastornos hormonales. O sea que pueden ver que es un abanico muy amplio dentro de muchos sistemas, porque tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino, entonces por eso podemos tratar trastornos hormonales, como bueno, los síntomas de menopausia, amenorrea, trastornos de visión también dentro de lo que tiene que ver con lo orgánico y de audición, problemas de piel, irritaciones, eczemas, psoriasis. Podemos hacer extensivo el conocimiento del por qué tanto, ¿no? O sea, porque cada uno de estos elementos que estuvimos hablando antes abarcan una zona del cuerpo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de todo lo que tiene que ver con la piel. Todo lo que tiene que ver con la piel entra dentro del ámbito del elemento metal, que tiene que ver con el órgano que son los pulmones y el intestino grueso. Entonces, cuando nosotros trabajamos en una sesión, por ejemplo, esto que digo, una erupción, trabajamos esos elementos. Después vamos un poquito más atrás, otros elementos también en sintonía. Pero a líneas generales tiene que ver con eso. Por ejemplo, los temas de visión, trabajamos el hígado, porque está muy relacionado con ese sentido. El sentido auditivo está relacionado con el elemento agua. Entonces ahí vamos entendiendo muchas relaciones entre los sentidos, los órganos, los meridianos, cómo vamos trabajando las diferentes esferas. Así que bueno, les comparto otra vez el número de contacto, que es el 155 932 6665. 155 932 6665. Y también lo interesante es el tema psicoemocional. Siempre decíamos que todo lo que tiene que ver con medicina china está muy relacionado con un principio espiritual. Y que este principio espiritual parte del concepto del Shen, o este estado de conciencia, o la mente, esta mente, o lo que corresponde a este elemento fuego, que bueno, que es como principio generador. O sea que todo se puede gestar en esta parte intangible, en el mundo psicológico, en el mundo emocional, en estas cosas no resueltas. Entonces todo a veces parte desde ahí. Cada tratamiento siempre se enfoca y se estimula un poco esa área, este área no tangible, esta área espiritual, esta área donde a veces no podemos hacer centro. Y simplemente es eso, es cuando uno empieza a alinear a la persona en su estado mental, en su estado emocional. En consecuencia, muchas situaciones es como que van mermando o van drenando desde ahí. Entonces, bueno, es muy importante saber de que siempre en toda consulta, cualquiera sea la patología, siempre vamos a trabajar ese campo, el campo emocional y el campo espiritual. Y bueno, con auriculoterapia hay puntos específicos para trabajar esto.
Así que bueno, les vuelvo a repetir el teléfono, es el 1559326665. Estoy en la zona de Congreso y en zona oeste. Pueden pedir sus turnos, consultas, dudas, comentarios, todo lo que ustedes necesiten o quieran volcar serán atendidos a la brevedad, comunicándose al 1559326665. Así que bien, bueno, nos estamos encontrando el próximo lunes a las 12. Pueden ver los programas anteriores en YouTube, en el canal de la radio, Radio del Pueblo AM830, o pueden buscar también en YouTube Camino Celeste y ahí hay algunos programas anteriores que bueno, que seguimos con esta temática para que puedan ampliar y puedan profundizar un poco más. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes en Camino Celeste. Muchísimas gracias.